Buenas tardes, somos el grupo conformado por Patrick Arévalo, Coraima Castillo, Sergio Villacrés y Carlos Ordóñez. El día de hoy vamos a hablar sobre los números de Ramsey. Entonces, como una pequeña introducción, tenemos primero un video al cual, a pesar de estar en inglés, es fácil de entender y representa muy bien la idea a la cual queremos aportar con respecto a este video. Hello! Today we are going to talk about Ramsey theory. It's a third-year university level of math. After watching this video, you will understand something related to deep, magical, advanced mathematics. Sounds super fun, right? Well, here's the description of Ramsey theory by Theodore S. Motzkin. Complete disorder is impossible. How to prove the existence of order in chaos? Let's start with pigeonhole principle, formed by Peter this guy. If n atoms are put into m containers with n greater than m, then at least one container must contain more than one atom. If we have 9 pigeonholes and we want to put 10 pigeons into these holes, no matter how we are going to arrange this, there has to be more than one pigeon in the pigeonhole. If we have 2 pigeonholes and 5 pigeons, it is promised that one pigeonhole has at least 3 pigeons. Yep, that's greater than 3. Yep, still greater than 3. That's 3. Yep, see, I told you. That means if I have to force 5 items into any 2 given options, there must be one option containing at least 3 atoms inside. If we put this knowledge into one of the special cases of Ramsey theory, dealing with people's 2 different relationships within a group of 6, let's say a love or hate relationship. What happens with one person's relationship with the other 5 people will be like this. At least 3 people are either this person's enemies or lovers. If we look at the graph, say the red line represents love interest, blue line represents mortal enemy. We pay special attention to person number 1 and make him as a fixed vertex, i.e. a locked point. If we color the 5 adjacent edges from the fixed vertex with either blue or red, there will always be at least 3 edges of the same color, either blue or red. If we take a closer look at the relationships among any other 3 people except person number 1, for example, in this case, the relationship between person number 3 and person number 4, person number 4 and person number 5, person number 3 and person number 5. These are the corresponding edges of the fixed vertex. Being colored either way, at least one monochromatic triangle is promised to be formed, meaning either case, the statement of at least 3 mutual lovers or 3 mutual enemies will be formed in a group of 6 people if the 2 given relationships are lovers versus enemies. It can also be friends versus strangers, etc., etc. The mathematical fact is R33 equal to 6. R is a Ramsey number. 6 is the number of vertices required to form a complete graph. 3 represents blue K3 and red K3. K is a complete graph with all vertices connected. 6 is the smallest number, where we are guaranteed to find a red K3 or a blue K3. And here is a really quick introduction of Frank Plumpton Ramsey. Ramsey's theory is named after him. I truly wish you guys have learned something wonderful today. I'll see you guys in the next lecture. Have a good one! Una vez analizado el video, podemos analizar primero lo siguiente, que es con respecto al contexto histórico. Es decir, primero debemos hablar sobre el autor de esta idea, es decir, Frank Ramsey, un matemático el cual nació en el año 1903 y murió a los 26 años de edad. Frank Ramsey fue un matemático el cual se interesó bastante por la lógica y en uno de sus ensayos pudo resolver el problema del cual se conocía como el problema de decisión. En especial, tal como se menciona, tiene este nombre de aquí.
Este problema lo resolvió y lo publicó dentro de precisamente su último artículo, el cual se llamó Sobre un problema de lógica formal. Este fue publicado en el año 1930. Dentro de él plantea lo que se conoce como el teorema de Ramsey. Y es en base a esto lo cual se genera toda la teoría de Ramsey, la cual no fue algo que él generó, sin embargo, es algo que está basado dentro del mismo teorema que lleva su nombre. Como dijimos, la teoría de Ramsey no fue algo que él desarrolló. La teoría de Ramsey fue algo desarrollado por Erdős y Szekeres en el año 1933. Como un pequeño adelanto o conocimiento previo que se debe tener para analizar los números de Ramsey, se tiene que, por ejemplo, una dos coloración, en este caso, como podemos ver en la imagen de aquí, en este caso decimos que si tienen dos coloraciones cualquiera, o una dos coloración, en este caso, de las aristas de un grafo G, se puede dar como una representación arbitraria para cada una de las aristas con cada uno de los colores. Es decir, para cada una de las aristas se puede dar una coloración arbitraria seleccionando entre el color rojo o el color azul, dando así una dos coloración. Y además es importante decir que esto solo se da para grafos completos. En este caso se puso en el K5, es decir, el grafo completo de orden 5. Ahora, una parte importante, o se puede decir una base para los conocimientos para el número para el número de Ramsey, y en especial para la teoría de Ramsey, pues se toma lo que se conoce como el principio el principio del palomar, que a su vez fue formalizado más tarde por el matemático alemán Dirichlet. No estoy muy seguro si este es el nombre, pero sí. Sí, así se pronuncia el nombre, pero sí. El principio del palomar se basa en decir que, de manera coloquial, por así decirlo, es que si tenemos, por ejemplo, basado en la imagen, si tenemos una caja o un espacio, un palomar básicamente, con una capacidad para n palomas y tenemos un n más 1 palomas, entonces habrá como mínimo uno de los espacios en el cual habrá como mínimo más de una paloma. Es decir, pues puede haber más de una paloma. Es decir, mínimo habrá dos. Si bien es cierto que este principio se entiende de manera un poco trivial o muy obvia, luego se pudo formalizar de la siguiente manera, en el cual se dice que si un conjunto P de P elementos se divide en una familia N de N subconjuntos disjuntos, es decir, si lo relacionamos con el principio palomar, el conjunto P de P elementos serían las palomas y la familia N de N subconjuntos disjuntos serían los palomares, es decir, las habitaciones para cada una de las palomas. Siguiendo con el principio, siguiendo con la definición formal. Con una familia N de N subconjuntos disjuntos, y se tiene que P es mayor a N, entonces hay al menos un conjunto de N que contiene al menos dos elementos de P. Hasta ese punto es igual como se lo mencionó en el principio del palomar. Luego se añade que si P es mayor o igual a NQ, es decir, que se lo puede dar como, se lo puede expresar como un múltiplo de esto. Entonces hay al menos un conjunto de n que contiene al menos q más un elemento de p. Esto de aquí, si bien es cierto que no se entiende tanto de la primera, se puede dar un pequeño ejemplo de aquello. Es decir, por ejemplo, si tenemos un ejemplo básico de esto sería que si tenemos 8 personas en una sala, entonces como mínimo 2 de ellas cumplen el mismo día, es decir, o 2 de ellas cumplen un lunes, cumplen años un lunes, un martes, un miércoles y así, y así. Sin embargo, ¿qué pasaría si ya no son 8 personas en una sala? ¿Qué pasaría si ahora tenemos 15 personas en una sala? Si bien es cierto que tenemos que P
P ahora son 14 personas. N sigue siendo 7, porque no se van a agregar, no se van a sumar más días de la semana. Entonces tenemos que P, es decir, 15, es mayor a N, 7, multiplicado por Q. Q en este caso puede ser 2. Pues se tiene que 7 por 2 igual 14. Entonces 15 sigue siendo mayor a 14. Por lo tanto, tenemos que, como mínimo, habrán un día en el cual tres personas cumplan, basándonos en el principio de Dirichlet, que es el que está planteado aquí. Habrá mínimo un día en el cual habrán 3 personas que cumplen ese mismo día. Ahora mis compañeros explicarán lo que viene a ser con respecto a los números de Ramsey. Saludos, yo soy Patrick Arevalo. Si se tienen dos colores cualesquiera, una coloración de las aristas de un grafo G es una asignación arbitraria de uno de los dos colores a cada una de las aristas de G. Por ejemplo, en la figura 2 se muestra una coloración del grafo K5 empleando los colores azul y rojo. Para estudiar esta teoría, lo que nos interesará será colorear aristas de una familia especial de grafos, los grafos completos simples, K sub n, donde n es el número de vértices del grafo. Recordando que un grafo completo es un grafo donde cada par de vértices están conectados por una arista. Sin embargo, antes de introducir la teoría de Ramsey, se introducirá breve y superficialmente el principio del palomar. Este principio anuncia de manera informal que si se tienen n nidos y n más un palomas, entonces debe haber un nido en el que duermen al menos 2 palomas. En la figura se puede ver una representación del principio del palomar. De una manera más formal, el principio del palomar alega que, si en un conjunto P con P elementos se divide en una familia N con N elementos que son subconjuntos disjuntos entre sí, y la cantidad de elementos es mayor que la cantidad de subconjuntos disjuntos, entonces hay al menos un conjunto de N que contiene 2 elementos de P. Más generalmente, si P es mayor que N por Q, entonces hay al menos un conjunto de N que contiene al menos K más 1 elementos de P. Esto es evidente en términos de conjuntos, puesto que el conjunto P tiene más elementos que la familia N. Entonces no debe ser posible hallar una función inyectiva que vaya de P al conjunto N. Pese a que el principio del palomar parece ser un principio sencillo, puede ayudar a resolver algunos problemas de apariencia complicada. La dificultad radica en identificar esos nidos y las palomas. La conexión principal entre el principio del palomar y la teoría de Ramsey yace en que el teorema de Ramsey puede verse como una generalización del principio del palomar. Entonces, ¿qué son los números de Ramsey? Sean P y Q dos enteros positivos. El número de Ramsey asociado a estos números se denota por RPQ y está definido para ser el entero más pequeño n, tal que cada 2 coloraciones de las aristas de K sub n o bien contiene un K sub P monocromático o un K sub Q monocromático, siendo el rojo y el azul los colores escogidos arbitrariamente para la coloración.
Para crear la definición planteada acerca de los números de Ramsey, se procederá a realizar un primer ejemplo. Se encontrará el valor de R13. De acuerdo a la definición, R13 es el mínimo valor n tal que para cada coloración de las aristas de K sub n, este contenga como subgrafo, ya sea AK sub 1 o AK sub 3. Notamos que si K sub n es igual a K sub 1, entonces K sub 1 contiene como subgrafo a K sub 1, y no importa cómo se coloreen las aristas de K sub 1, puesto que no contiene aristas. Entonces, trivialmente R13 es igual a 1. Bueno, entonces vamos a demostrar el ejemplo 2. En este caso nos pedimos hallar un valor para el número de Ramsey 2, 4. En este caso, primero intentamos con el grafo K3. Pues tenemos que, siendo este el ejemplo con el grafo K3, primero podemos ver que tenemos que conseguir un grafo que, sea cual sea su correlación, con cada una de las aristas, podemos conseguir como mínimo un grafo K2 o un grafo K4, un K4. Entonces, probando con n igual 3, tenemos que se puede dar el caso de que exista un K2. En este caso solo coloreo de color rojo. Sin embargo, esto solamente pasa si ocurre para un K2. Sin embargo, si por ejemplo no existe una coloración rojo, sucede lo que pasa en este ejemplo de aquí, en esta imagen, donde es un grafo enteramente K3 de coloración azul. Entonces no se cumplirá que existe un K2 o un K4. Por lo tanto, el número de Ramsey tiene que ser mayor a 3. Entonces podemos pasar al siguiente número, es decir, a este de aquí, el anterior, tomado con n más 1, es decir, 4. Tomando un grafo de 4 vértices, tenemos lo siguiente. Que pongamos el ejemplo que hay una arista con coloración roja. Es decir, tendremos un grafo. Dentro de este grafo tendremos precisamente uno K2 de color rojo. Entonces se podrá cumplir esta propiedad para el número de Ramsey. Y en caso de que no haya una coloración roja, es decir, que todas las aristas tengan una coloración azul, se cumplirá que igualmente tienen como dentro de ese grafo se encuentra un K4. Entonces, también cumple la propiedad. Por lo tanto, decimos que el mínimo número n para el cual se cumple este número de Ramsey es igual a 4. Por lo tanto, R2 y 4 es igual a 4. Tal como se puede ver aquí. Ahora, una vez garantizada la existencia de los números de Ramsey, con los ejemplos previamente planteados, hemos dado introducción a los números básicos de Ramsey. El primer número de Ramsey surge cuando de dos enteros positivos P y Q, uno de estos es igual a 1. Aquí, el número de Ramsey asociado a estos dos enteros positivos 1 y Q es 1. El segundo número básico de Ramsey se da cuando dados dos enteros positivos, P y Q, uno de estos es igual a 2. Aquí el número de Ramsey asociado a estos dos enteros positivos siempre será el que es mayor o igual a 2. Por otra parte, una propiedad que cumplen los números de Ramsey es que el número de Ramsey asociado a los enteros positivos P y Q es igual al número de Ramsey asociado a los enteros positivos Q y P. Dado esto, los números de Ramsey no triviales son aquellos para los que P y Q son mayores o iguales a 3. Bien, bajo el conocimiento previo de la definición que concierne a los números de Ramsey,
se plantea la siguiente interrogante. ¿Cuántas personas se requieren en una reunión para que existan al menos 3 conocidos o desconocidos mutuos? Esta interrogante puede ser replanteada como un problema de la teoría de Ramsey, de la siguiente manera. ¿Cuántos vértices se necesitan en un grafo completo coloreado con 2 colores arbitrarios, por ejemplo rojo y azul, para que haya un subgrafo completo de orden 3 monocromático, ya sea rojo, que representa a las personas que se conocen mutuamente, o azul, que representa a las personas que se desconocen mutuamente? La respuesta a esta interrogante es 6. Ante esto, surge el primer número de Ramsey no trivial. El primer número de Ramsey no trivial surge cuando los enteros positivos P y Q equivalen a 3. Aquí el número de Ramsey asociado a estos enteros positivos es 6. Esto nos indica que el grafo completo de orden 6, sin importar la coloración que se le asigne, siempre producirá un subgrafo completo de orden 3 monocromático, o también llamados triángulos monocromáticos. Esto se plantea como teorema y para empezar su demostración, primero es necesario determinar que para un grafo completo de orden menor a 6 no siempre se cumple que para toda coloración que se le asigna a este nos producirá un subgrafo completo de orden 3 monocromático. Entonces, sea n igual a 5, es decir, un grafo completo de orden 5. Si bien existen coloraciones empleando únicamente 2 colores, digamos rojo y azul, en las que este contiene como subgrafos al menos un K3 monocromático, también existe una 2 coloración para K5 en las que este no produce ningún subgrafo K3 monocromático, como vemos a continuación. Aquí tenemos un grafo completo de orden 5 con una 2 coloración, empleando los colores rojo y azul, en la que no tenemos ningún triángulo monocromático. Esta 2 coloración de K5 nos sirve como contraejemplo y nos demuestra que el número de Ramsey asociado a los enteros positivos P y Q iguales a 3 no puede ser 5 y es mayor a 5. Ahora, si n es igual a 6, consideramos el grafo completo de orden 6 y supondremos que dado 2 colores arbitrarios, digamos nuevamente rojo y azul, cada una de sus aristas ha sido coloreada por uno de estos. Sea V uno de los vértices de K6, hay 5 aristas incidentes con V. Esto se debe a que K6 es un grafo completo. Y cada una de ellas está coloreada de rojo o de azul. Esto quiere decir que V es incidente con al menos 3 aristas rojas o al menos 3 aristas azules, como vemos en el gráfico. Nosotros asumiremos que V es incidente con al menos 3 aristas rojas, a las que llamaremos Vx, Vy, Vz. Como K6 es un grafo completo, entonces también existen las aristas XY, XZ y YZ. Ahora, si ninguna de las aristas XY, XZ o YZ está coloreada de rojo, entonces obtendremos un subgrafo K3 azul, es decir, un triángulo monocromático azul. Por otro lado, si al menos una de las aristas XY, XZ o YZ está coloreada de rojo, entonces obtendremos un subgrafo K3 rojo. Por lo tanto, queda demostrado que para cualquier coloración con únicamente 2 colores arbitrarios, para el grafo completo de orden 6, este producirá un subgrafo completo de orden 3 monocromático. Gracias.